Bienvenidos a un nuevo capítulo de Expedientes CHB Noticias. En esta oportunidad veremos una serie de reportajes que dan cuenta de los casos que causaron profundo impacto mediático y conmoción pública en la sociedad chilena. Vamos a comenzar con el caso del segundo robo millonario de la historia de nuestro país, el cual ocurrió en marzo del año 2020, donde 10 delincuentes ingresaron hasta una bodega en las inmediaciones del aeropuerto de Santiago, donde se llevaron más de 11.000 millones de pesos. Además, vamos a analizar con expertos el modo de operar de estas bandas delictuales para cometer estos robos millonarios y también el trabajo en este caso que llevaron las autoridades y la policía para lograr dar con los responsables. Luego de esto también veremos otro robo millonario, esta vez también cometido pero en el aeropuerto Nuevo Pudahuel, donde delincuentes intentaron llevarse una remesa de 11 millones de dólares, algo que venía desde Miami, lo cual fue impedido por un guardia quien presionó un botón de pánico. Así comienza Expedientes de CHB Noticias. Fue en marzo del año 2020 cuando 10 delincuentes protagonizaron el segundo asalto más millonario de la historia de nuestro país. Fingiendo ser de una empresa de encomiendas, ingresaron hasta una bodega en las inmediaciones del aeropuerto de Santiago, donde se llevaron más de 11.000 millones de pesos. Día de este lunes, mientras la atención estaba puesta en lo que sucedía en pleno centro de la capital, un llamado a carabineros urgente desde el aeropuerto de Santiago comenzaba a escribir el segundo asalto más grande de nuestro país, un nuevo robo del siglo. Clave 13, un camión de valores Green, recientemente producto Clave 13, tenía un vehículo verde, más una camioneta DHL, habrían sustraído dinero, portaban clave bien larga, armamento automático tipo UCI, la suma sustraída al parecer alrededor de 15 millones de dólares. Momento exacto, 7 a 10 delincuentes en una planificación hasta ahora a la perfección. En un furgón de encomiendas y en una camioneta lograron ingresar hasta las bodegas de la empresa de servicios aeroportuarios Aerosan, con el objetivo claro, fajos de dinero provenientes desde el extranjero que aquí estaban en custodia a la espera de ser retirado por este camión de valores y que iba a ser trasladado a diferentes sucursales bancarias. Entraron por la carita, las cuales no tienen un muy buen control. La verdad es con carnet de identidad, la factura y puedes ingresar. Creo que algunos andaban con ropa de DHL Express. Uno de estos vehículos es este vehículo aparentemente de la empresa DHL. Es una empresa de courier que es la que habría sido, no sabemos si robado, clonado. Uno de los vigilantes de Brinks resultó herido, visible las ataduras en sus manos. Los delincuentes con un botín multimillonario se dieron a la fuga. Ahora ellos custodiándolo, 1 millón de euros más 12 millones de dólares, lo equivalente a 11.000 millones de pesos. ¿Cómo es que logran ingresar hasta este lugar? ¿Es por este mismo espacio donde nos encontramos? Efectivamente, junto por otro lugar, pero esto tenemos que ver que es la dinámica que se viene dando hace una semana con información privilegiada, insisto en eso, información privilegiada. La imagen es algún tipo de armas, pero estamos determinando qué tipo de armas y de qué forma la usó cada uno de los involucrados. La noticia, un nuevo delito en las inmediaciones del principal terminal aéreo de nuestro país. Se supo de inmediato también en el Palacio de la Moneda. Cuando se activaba la búsqueda para dar con la banda delictual, el director general de la PDI sostenía una reunión con el ministro del Interior abordando temas de su área. También lo comenté hoy día con el ministro del Interior, creemos que hay una planificación de un grupo profesional que vulneró la seguridad del aeropuerto y eso es preocupante. Les puedo decir yo que tenga la certeza la ciudadanía que vamos a hacer todo lo humanamente posible con la Fiscalía, estamos trabajando muy coordinadamente para sacar este caso lo más rápido posible. 5 años y 8 meses del golpe que todos conocimos. Ocurrió un 14 de agosto del 2014 en la losa del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Cambios de candados en rejas de acceso, inhibidores de señales de radio y GPS, caracterizaciones similares a los trabajadores y quema de vehículos como distractores. La puesta en escena para la sustracción de 6.000 millones de pesos. Ataque directo a la empresa que transportaría el dinero. Este nuevo asalto lo superó en la cifra y puso en jaque otra vez la seguridad del aeropuerto. Fue la misma Dirección General de Aeronáutica Civil la que salió a aclarar sobre el comentario de que al parecer poco se aprendió. Este robo tiene una gran diferencia con el robo del año 2014, que sí ocurrió en el lado aire. Este robo ocurrió en la parte pública y al interior de una empresa privada. La Dirección de Aeronáutica no le corresponde brindar seguridad a una empresa privada. Sí fiscalizamos que cuente con programas de seguridad para evitar actos delictivos. Las medidas de seguridad, a la razón de lo que pasó acá, evidentemente no eran las suficientes, ¿no? Eso es algo que vamos a determinar en el curso de la investigación, de si se siguieron o no los protocolos que están destinados para estos efectos en el aeropuerto. ¿Es normal que esté esa cantidad de dinero en efectivo, dólares y euros? Pero yo he visto así
colegas de otra agencia que sacan plata, que pales que vienen de Inglaterra, que sacan esa cantidad de pales, vienen en camiones, pero eso viene resguardado con gente de carabineros. Fuga de información interna y alta planificación por delincuentes experimentados. Eso es lo que se sospecha. Y el furgón de la supuesta empresa de cargos en que se movilizaban y cargaron remesas envueltas en plástico naranja apareció en las calles Las Lumas con Costanera Sur en Cerro Navia. Lo estacionaron y lo intentaron quemar. Vecinos fueron quienes lo apagaron y solo se calcinó parte del interior. Está quemando una camioneta, pensamos que es la camioneta del frente, del Elío. La vecina Lucy, ella vio cuando el gallo dejó la cuestión, la dejó ahí, dice que era uno grande con polera roja y dio la vuelta para allá para atrás. El laboratorio de la PDI perició la camioneta. De aquí es donde se pueden sacar muestras importantes que conduzcan a la identificación de los asaltantes, los que lograron el segundo mayor robo de la historia de Chile, porque el primero aún lo lidera quienes en el 2017 atacaron la empresa de custodia de valores Eserval en Independencia, logrando 17.000 millones de pesos. De ellos y del dinero hasta hoy nada se sabe, igual que en este nuevo caso. Chilevisión Noticias tuvo acceso exclusivo a los registros que revelan cómo fue el robo en el aeropuerto de Santiago en marzo del año 2020. Los casi 13.000 millones de pesos estuvieron días sin aparecer. Sin embargo, hubo pistas concretas sobre estos delincuentes. El informe es de los periodistas Fabián Acevedo y Raúl Poblete. En Chile se registró el llamado nuevo robo del siglo. Los delincuentes se llevaron más de 14 millones de dólares y 1 millón de euros. De lo ocurrido en el principal terminal aéreo de Santiago y de sus protagonistas ya se habla en el mundo. Según la prensa internacional, atracadores autores de un asalto de película multimillonario. Para la policía acá en Chile, ladrones de remesas profesionales que actuaron caracterizados como trabajadores de una empresa de encomiendas y sin un solo disparo se llevaron más de 13.000 millones de pesos. Chilevisión Noticias tuvo acceso a los registros que revelan el segundo atraco más grande de la historia nacional. El reloj marca las 12:22 de este lunes, cuando desde este furgón, caracterizados como de una conocida empresa de reparto y que pasó un control primario de aduanas, descienden 6 asaltantes. 5 de ellos llevan chalecos reflectantes, con mascarillas, gorros y lentes. Tapan sus rostros mientras que en oficia de conductor, arma en mano, pero sigiloso los espera en el acceso principal de la bodega de Aerosan. En la imagen también 2 operarios de la empresa tomados como rehenes, lo mismo que vivieron sus compañeros que estaban al interior de la sala de espera. ¿Es normal que esté esa cantidad de dinero en efectivo, dólares y euros? Yo he visto sí colegas de otra agencia que sacan plata, que pales que vienen de Inglaterra. Hora y día muy claros para efectuar el asalto. Fue minutos antes que un camión Brinks hiciera parte del retiro de los fajos en dólares y euros que tenían como destino diferentes bancos. Aquí vemos cómo lanzan al suelo a todo aquel que tienen por delante. Al menos 7 víctimas más, desde la recepcionista, otra mujer que se ve totalmente aterrorizada, funcionarios de la empresa y personas que al parecer en ese momento realizaban allí algún tipo de trámite. Tenemos que ver que es la dinámica que se viene dando hace una semana con información privilegiada, insisto en eso, información privilegiada. Se ve que 3 portan armamentos, la pistola incluso tras la intimidación, uno de ellos la esconde al interior de un bolso. Al exterior no solo tienen un furgón para la carga del botín, sino también esta camioneta Ford, que los escolta tiene en sus manos un fusil. La imagen es algún tipo de armas, pero estamos determinando qué tipo de armas y de qué forma la usó cada uno de los involucrados. Serían al menos 10 asaltantes, 4 son los que quedan captados con mayor claridad en estas imágenes. Ya ha trascendido que se trata de hombres mayores de edad, experimentados en el delito y que actuaron con una planificación que hasta ahora les permite seguir impunes. Sí hay pistas claves al hallarse los 2 vehículos que utilizaron.
En Cerro Navia se reconstruye la ruta. Una vez que abandonaron el aeropuerto, tomaron la costanera. Habrían salido por Petersen para tomar la calle La Capilla. Luego Huelén hasta la zona de seguridad que perfectamente estudiaron para hacer un recambio de vehículos, sin llamar la atención. Un sitio cerrado, pero visiblemente abandonado en la esquina de Huelén con Salvador Gutiérrez. Yo vi a una persona con la puerta abierta, me llamó la atención, extrañeza que estuviera la puerta abierta. No era lo que podríamos decir, no, era una vecina o alguien que típico ocupa estos lugares de para fumar o para drogarse o alcoholizarse, no sé. No, era una persona que no era de acá. Yo dije, debe ser de la municipalidad. El lugar fue descubierto la mañana de este martes, luego que un mecánico en forma anónima se comunicara con carabineros, señalándoles que en el sitio había una camioneta de similares características a la que ha aparecido en los reportes sobre el millonario atraco. Fue la Brigada Investigadora de Robos Occidente de la PDI la que de inmediato se movilizó al lugar, pudiendo verificar que efectivamente se trataba de la Ford sustraída en un lavado de autos de la Dehesa ya desmantelada. Se cree que tras huir con el dinero, alguien se hizo cargo de deshacerse también de la camioneta con logotipos de DHL, la que apareció siniestrada, cuadras distante la tarde del mismo lunes. La vecina Lucy, ella vio cuando el gallo dejó la cuestión. La dejó ahí, dice que era uno grande con polera roja y dio la vuelta para allá para atrás. Pistas claves de la investigación donde además de recogerse todo tipo de muestras científicas, se revisan horas de grabación, no solo del mismo día, sino también de episodios anteriores, con semanas de diferencia como este, del 1 de marzo, donde asaltantes lograron sustraer 2 camionetas de aduanas, golpeando a quien en ese momento fiscalizaba. Aquello resulta concluyente cuando se habla de que este multimillonario e histórico asalto fue hasta ahora un exitoso desenlace del estudio del lugar y sus medidas de seguridad. Bien, para analizar sobre los modos de operar de estas bandas delictuales en nuestro país, vamos a tomar contacto con Alonso Rossi, experto en seguridad. ¿Cómo está, Alonso? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola, muy buenos días. Alonso, bueno, consultarle en este caso, ¿cómo podemos definir el modo de operar de estas bandas para cometer estos robos millonarios? ¿Cómo se organizan? Bueno, son bandas que son ya profesionales del delito, son bandas organizadas que superan las 10 personas, bandas de 30 personas, y por eso el botín es tan grande, porque tienen que repartirse. Ahora bien, estas bandas han tenido éxito en Chile, dado que de una u otra forma, siempre en grandes instalaciones, y tenemos el éxito de la banda en el robo, es porque hay gente al interior involucrada. Ellos, con esa información privilegiada que tienen, determinan el tipo de ubicación del ángulo de las cámaras de seguridad, si estas hay, determinan el tipo de alarma, determinan las IP, de tal forma de que además determinan dónde están los puntos estratégicos para poder neutralizar la acción de guardia o de personal de seguridad y asimismo ubicar dónde están las especies de valor y que ellos requieren sustraer. Este modus operandi no es reciente, es un modo operandi que viene de muchos años. Y por eso estas bandas de otra forma están debidamente organizadas, pese a que líderes de este tipo de acciones pueden estar en la cárcel porque siguen trabajando y tienen todo el tiempo del mundo para poder programar, organizar y liderar. Ahora bien, la responsabilidad siempre va a recaer en que aún en este país, de una u otra forma, las empresas, no todas, no han considerado que sistemas de seguridad en el ámbito tecnológico y de recursos humanos, lo que involucra el costo, es una inversión y no un gasto. Alonso, ¿se puede ver? En este caso, sí, pensando en lo que usted bien nos comentaba recién, acá hay una organización claramente de estas bandas criminales, pero por lo mismo dentro de esa organización, como usted dice, puede haber incluso personas involucradas en las entidades que son finalmente afectadas. Por lo mismo no es un lugar al azar donde ellos van a cometer estos delitos. ¿Por qué eligen estos lugares? ¿Tiene que ver con el fácil acceso o porque hay alguien al interior que quizás les puede dar una mano, en este caso, a estos grupos criminales? Le aclaro de inmediato. Aquí nada, absolutamente nada es al azar. Todo es debidamente planificado. Y además, ellos planifican tan bien que determinan las vulnerabilidades precisas que tienen la instalación. Por ejemplo, hemos tenido en 2 grandes empresas en Chile,
que en menos de 2 meses han cometido el mismo delito. Por lo tanto, si usted toma en consideración lo recién señalado, de la carencia y debilidad de los sistemas, tanto tecnológicos como de recursos humanos, recae exclusivamente en la toma de decisiones de esa compañía. Por ende, nada es al azar, todo es debidamente planificado. Los ¿Alonso? delincuentes, ¿sí? Sí, no, en este caso, yo entiendo, usted nos dice, todo es planificado, pero imaginamos que también hay una planificación que tiene que ver con lo posterior. Porque sin duda ellos al llegar al lugar lo planifican, tienen a esta persona que es su fuente quizás directa con el lugar donde están cometiendo el robo, pero imaginamos que también una vez que tienen este gran monto millonario, este robo, tienen que evidentemente reducirlo de alguna manera. ¿Qué hacen estos sujetos, las bandas criminales, para poder quizás esconder obviamente esta ganancia ilegal que ellos tienen? ¿Los tentan, se van de viajes? ¿Qué es lo que hacen con este dinero? Bueno, ahí donde está el trabajo de la inteligencia policial. Muchas veces el botín es tan grande que se generan las disputas entre ellos mismos, la famosa repartija, que no quedan conformes. Por lo tanto, se generan todo tipo de problemas al interior de estas bandas organizadas. Chantaje, desconformidad, discusiones, peleas, muerte, etcétera, etcétera. Pues bien, buena su pregunta. Y aquí va un tip importante. No olvidemos que hoy día este país se ha acrecentado exponencialmente el consumo de drogas. Hoy día el que está liderando todas estas bandas, yo le diría sobre el 90%, son los narcotraficantes. Si no evitamos que crezca el narcotráfico, vamos a tener más bandas delincuentes, más violencia, más agresión, más muerte. Vea la escalada que tenemos estadísticamente de los homicidios. Pues bien, una persona drogada está dispuesta a todo. Por lo tanto, si logran éxito en estas bandas, en el botín, posteriormente, por el tema de la drogadicción, empieza la disputa entre las propias bandas. Fíjese que en las mismas bandas existe la famosa mexicana. Es decir, cuando una banda tiene éxito, otra banda que está carente de recursos le hace justamente este tipo de acciones de sustraerle parte del botín de lo robado o sustraído. Alonso, ¿qué sucede, por ejemplo, con la investigación policial? Usted recién lo mencionó. Entendemos que en este caso gran parte de la línea investigativa, en este caso que se lleva a cabo, tiene que ver con lo que mencionábamos recién, el capital, lo que ellos finalmente consiguen a través de la ganancia de este robo. Es, me imagino, una parte bastante relevante en la investigación, tratar de atacar el capital de estas bandas criminales, ¿no? Bueno, es clave. Entonces aquí llegamos a que son varios los actores involucrados en la investigación. La policía, Tesorería General de la República, Servicio de Impuestos Internos, PDI a través de las escuchas, todo lo que significa el tema de inversiones. No olvidemos que estas bandas grandes tienen testaferros, tienen personal involucrado de la propia policía. Por lo tanto, hay que tener un análisis donde todos estos responsables de lo que significa la seguridad del país participen. Pero como bien se ha dicho últimamente, que sean expertos los que participen, no sean personas de maletines de escritorio. Se necesita gente que haya tenido una expertise operativa en un desarrollo del tiempo importante en lo que significa el comportamiento de este tipo de delincuentes. Hoy día, definitivamente, en este país, desgraciadamente, el crecimiento de la acción, a lo mejor voy a emplear mal el término, pero de la acción profesional del delincuente va muy adelantado del accionar de la policía. ¿Y de quiénes son los responsables de que la policía lamentablemente actúe, y perdónenme la comparación, como los bomberos? Es decir, el bombero no va antes del incendio, claro. El bombero va cuando le avisa. O sea, la policía hoy día tiene una acción precaria del punto de vista reactivo, precario. O sea, se perdió absolutamente en este país el rol preventivo o proactivo y coparticipativo. La coparticipación es vital hoy día en la policía, en todo lo que significa este tejido social delincuencial.
La policía tiene que interactuar con la población que confíe plenamente en ello. La policía tiene que actuar con los servicios de control de inversiones. Es decir, tiene que crearse esta coparticipación, autoridades responsables, comunidad y policía. Y, obviamente, si usted me pregunta a mí, hoy día una de las tantas variables a considerar es que los fiscales estén en terreno. Por ejemplo, yo le digo, ¿qué pasa si hay un problema de comercio ambulante? ¿Por qué no tenemos, así como tenemos un jefe de zona de la policía, tenemos gente de seguridad ciudadana? ¿Qué pasa con el fiscal de la zona? ¿Por qué no está en el lugar para que compruebe realmente todo lo vulnerable que significa el comercio ambulante? Perdone que me aparte el tema, pero en este mismo tema de robo, ¿por qué no hay un fiscal que diga, ¿se tomaron realmente las medidas preventivas de seguridad por parte de la compañía? ¿Sí o no? ¿Dónde están los protocolos? ¿Qué pasa con el delito cometido? ¿Dónde se va el dinero? ¿Cuántos son los responsables? ¿Dónde vive esta gente? ¿Cuáles son los vecinos? Ahí tienen que estar los fiscales. Basta ya de acciones de escritorio. No dejemos solamente a la policía que no tiene los carros policiales suficientes, que no tiene las comunicaciones suficientes, que no tienen los recursos en general suficientes para que sean verdaderos carnes de cañón. Imaginamos que, por lo que usted comenta, a su juicio, hoy en Chile pareciera ser más inseguro vivir, ¿verdad? Y por lo mismo, evidentemente, vamos a quedar muy atentos a este mismo caso, lo que usted bien decía. Por lo mismo, le queríamos agradecer, obviamente, por su tiempo acá en Chilevisión Noticias. Alonso Rossi, experto en seguridad. Y, bueno, obviamente, en cualquier otra entrevista estamos acá esperando, obviamente, de su compañía. Muchas gracias, Alonso, por estar acá hoy día con nosotros en Chilevisión Noticias. Ok, buenos días. Volvemos con más expedientes de CHB Noticias para contarles que meses después de ocurrido el robo en el aeropuerto de Santiago en mayo del 2020, fueron detenidos 9 participantes de la banda que cometió el delito. Entre ellos estuvo el líder de la banda que sustrajo 12.000 millones de pesos desde un camión de valores. Salga con la mano en alto. Salga con la mano en alto. Fue en operativos realizados en forma paralela en Santiago y la región del Maule que los detectives de la Brigada de Robos Occidente, junto a la Fiscalía, lograron dar con el paradero de 9 de los presuntos autores del llamado nuevo robo del siglo. Se trataría de la cúpula de la organización criminal que logró apoderarse de más de 12.000 millones de pesos el pasado 9 de marzo, cuando este grupo logró burlar las que se suponía eran estrictas medidas de seguridad del sector de carga del aeropuerto de Santiago. En los operativos se recuperó armamento, cerca de 100 millones de pesos y automóviles de alta gama fueron incautados. Es una agrupación criminal que ha sido desbaratada, sacando de circulación a esta gente que tenía un alto poder de fuego y planificado otros delitos más de esta envergadura. Hay ya armamento recuperado, armamento que fue utilizado. Hay una investigación muy acuciosa que permite posesionar a estas personas, a estos sujetos en el sitio del suceso. Esto da cuenta de un trabajo serio, un trabajo profesional y que permitió en menos de 2 meses detener a estas personas y ponerlas a disposición de la justicia. Quise venir personalmente precisamente para reconocer este éxito policial que es muy importante. Como se ve en estas imágenes, un grupo de 6 delincuentes desciende de una camioneta caracterizada como perteneciente a una empresa de repartos. 5 de ellos llevan chalecos reflectantes y actúan tapando sus rostros. Con armamento corto y largo, reducen a los empleados y guardias de una bodega de la empresa Aerosan, lugar donde esperaba ser retirada una gran cantidad de remesas provenientes del extranjero y con destino a 2 entidades bancarias en Chile, $12 millones y 1 millón de euros. El atraco continuó al interior de las oficinas. Los asaltantes, que portan chalecos reflectantes, ingresan sin despertar sospechas, pero de un segundo a otro extraen sus armas y comienzan a reducir a los empleados. Incluso algunos de ellos son golpeados por delincuentes. Reducen al total de los funcionarios de la empresa, entre mujeres y hombres, además de clientes que realizaban trámites en el lugar.
Hoy se sabe que los asaltantes serían 15 y los prófugos ya estarían identificados. La banda debe tener aproximadamente 15 personas o más, pero hoy día lo que tenemos son 9 y hay otras personas más identificadas que las seguimos investigando. El líder de la banda está detenido, tiene una persona que tiene prontuario policial. La inmensa mayoría de los integrantes son con prontuario policial, personas que dedican de su vida al delito, son delincuentes habituales. El pasado 8 de marzo, en el exterior, el vehículo caracterizado como de una empresa de repartos es apoyado por una camioneta donde espera el resto de la banda. Tras cargar el dinero, uno de los asaltantes se posiciona en la parte trasera, fusil en mano, para reaccionar frente a la posibilidad de una persecución de la policía. ¿Carabineros? ¿Cómo llaman a carabineros? Tras huir del aeropuerto Arturo Merino Benítez, cámaras de seguridad captan a los vehículos involucrados en el atraco, tomando la salida Petersen de la Costanera Norte para seguir por calle La Capilla, avenida Huelén, terminando el escape en un sitio eriazo ubicado en calle Salvador Gutiérrez. Ahí intercambiaron vehículos con los que lograron huir. Tras 55 días de investigación, gran parte de la banda fue detenida y puesta a disposición de la justicia. Vamos a la individualización de los imputados, por favor, si pueden ir señalando sus nombres. A través de videoconferencia fue realizado el control de detención de los integrantes de la banda. El tribunal decidió ampliar el plazo hasta el próximo jueves, tiempo en el que la Fiscalía Occidente y la PDI esperan reunir más pruebas y antecedentes para concretar la formalización de cargos en su contra. Bien, y para conocer cuál fue el trabajo en este caso de las autoridades para poder lograr dar con los responsables de este delito cometido en el aeropuerto de Santiago en el año 2020, vamos a tomar contacto con Francisco Aguirre, ex fiscal. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Buenos días, ¿cómo está usted? Todo bien, Francisco, muchas gracias. Bueno, partimos preguntándole por el modo de operar, en este caso, de las policías, para poder lograr dar con los responsables de este robo millonario en el año 2020. ¿Cómo operaron finalmente en este caso las policías a cargo de esta investigación? Bueno, a la vista de los hechos, la policía actuó muy bien, debidamente coordinado con la Fiscalía Metropolitana Occidente, en la cual se logró determinar la existencia de los delitos que hoy día están siendo imputados a partir de la acusación que la Fiscalía la acusación está señalada, que viene en juicio oral ahora, en el cual se imputan una serie de delitos, esto es principalmente el robo de intimidación, porte de armas de fuego, porte de municiones y una serie de otros delitos que suman muchos años que están pidiendo como condena. Me parece que la investigación se desarrolló en forma exitosa y adecuada, una debida coordinación de las policías con el Ministerio Público. De acuerdo al Código Procesal Penal, es el Ministerio Público quien imparte las instrucciones y si desarrolla una investigación coherente y cumple con todos los requisitos que establece el Código Procesal Penal, la investigación se puede decir que es, digamos, perfecta en ese sentido. Y esto se ha coronado, digamos, con la llegada del juicio oral, que efectivamente está a puertas de comenzar, en que se imputan los delitos que antes mencioné. Ahora, sin perjuicio de eso, efectivamente no se logró recuperar el dinero que habría sido sustraído. Pero independiente de eso, el juicio oral perfectamente se puede desarrollar, toda vez que es numerosa la evidencia que se logró obtener, tanto desde el punto de vista de evidencia física, tecnológica y humana, ya que la policía, digamos, utilizó el mejor personal que disponía, dando este resultado que es el juicio oral, que en realidad es la coronación, digamos, de toda la investigación que se ha desarrollado. Francisco, en este caso tú recién lo mencionaste, hay diferentes imputaciones que se le hacen a estas personas que están evidentemente detenidas, pero en este caso ¿es habitual esa forma de actuar en términos de lo que hace la justicia?
¿Se hace, por ejemplo, para poder llevar a cabo un buen proceso con delitos de esta magnitud? ¿Es habitual, como te pregunto yo, que se imputen todos esos delitos para obviamente buscar que la condena sea mayor? Lo que pasa es que está todo regulado en el Código Procesal Penal y las leyes que la complementan. Eso, en la medida que se cumpla, el proceso está perfectamente desarrollado. En este sentido, ya existiendo un juicio oral, ya existiendo una acusación, ya existiendo también la audiencia de preparación de juicio oral, en el cual se van estableciendo cuáles son las pruebas que realmente van a ser admitidas para desarrollar la prueba, para desarrollar, digamos, el juicio oral, eso evidencia que está muy bien llevada la investigación. Aquí todo tiene que ser dentro del marco que fija la ley. Eso es lo más importante. Y en ese sentido se ha cumplido plenamente con los requisitos que se exigen. Es por ello que, producto de esta investigación, se logró determinar, no solamente, digamos, no existe, o sea, se logró establecer pruebas suficientes para acusar a un número importante de personas, entiendo que son 16 personas, que participaron en esta organización. Incluso podríamos haber hablado digamos, de una asociación lícita en el cual se reparten funciones tendientes a un objetivo delictual, en el cual cada una de las personas desarrollaba distinta actividad. Eso, producto de la investigación, permitió establecer al fiscal que efectivamente estaban en presencia de no solamente un robo de intimidación, que es uno de los delitos, yo diría que es más importante, pero también hay delitos complementarios que son los utilizados para la comisión del delito. Esto es, por ejemplo, la sustracción de un vehículo que fue utilizado en el robo, como es la camioneta que después quemaron, el porte de arma de fuego, ilegal obviamente, digamos el porte también de municiones, receptación de vehículos, una serie de delitos que la investigación va determinando a fin de cuentas sobre la base de la prueba obtenida, porque tenemos que tener claro que lo que hace la Fiscalía es determinar dos cosas. Primero, la existencia de uno o más delitos, y esto se logra con la investigación. Y lo mismo ocurre respecto de la determinación de la participación de una o más personas en la comisión de delitos, sea en calidad de autor, cómplice o encubridor. Francisco, en ese caso, imaginamos que va a cambiar evidentemente o va a incidir el grado de participación a las penas que ellos se arriesgan, ¿o no? A las condenas finales. Imaginamos que, evidentemente, como tú dices, hay que ir viendo qué grado de participación tuvo cada uno de estos involucrados para poder ver finalmente cuál es la condena que va a recibir cada uno, ¿no? Exactamente. De todas estas personas, de las 16 personas, obviamente que está claro, está determinado quiénes son los cabecillas, quiénes fraguaron este delito, la forma, cómo repartieron las distintas funciones que cada uno cumplía. Por eso yo hablaría de una especie de asociación ilícita con el objeto de delinquir, en el cual generó como resultado que efectivamente el robo se materializara. Eso es porque en el fondo estuvo muy bien organizado y claro, es distinto una persona que es autor del delito, quien lo organizó, quien trajo a las personas que participaron, hasta otras personas que pueden ser imputados. En la misma acusación se menciona eso, si es en calidad de autor, si es en calidad de cómplice, si es en calidad de encubridor. Los encubridores sabemos que son los que tienen la penalidad más baja y que en realidad están más bien, es una actuación posterior al delito que tiene por objeto, digamos, impedir que se colabore de alguna manera para evitar que las personas que hayan participado sean, digamos, individualizadas. Es distinto al autor, obviamente, que tiene la penalidad más alta. Francisco, en este caso entendemos que evidentemente uno puede hablar del horario, los lugares donde estas personas cometen estos delitos, la cantidad de personas involucradas. Por lo mismo, hay alguna forma quizás bien establecida de cómo operan. Y en este caso también imaginamos que por lo mismo es difícil en algunos casos tener, por ejemplo, testigos. En este caso, por ejemplo, hubo declaraciones de testigos que fue relevante, me imagino, para la investigación. ¿Se dio en este caso, por ejemplo, los mismos vigilantes o guardias de las empresas? Sí, los testigos yo diría que es una de las pruebas más relevantes en este tipo de investigaciones. No solamente por el hecho de que ellos pueden haber advertido cómo se desarrolló el delito, independiente de la existencia de cámaras
de vigilancia que también son importantes, pero los testigos también dan una versión de cómo ocurrieron los hechos, cómo ellos vieron las cosas, y esos son los testigos, lo que se llaman los testigos presenciales, que permiten, por ejemplo, para determinar la individualización de las personas, pueden dar una señal, por ejemplo, de alguno de ellos que pueda tener alguna característica física que lo haga determinable en fecha posterior. Por ejemplo, una cojera, un tatuaje, un problema, una situación física que lo haga especial. Ese tipo de cosas son muy importantes para determinar, como digo, la individualización de los partícipes. Y, por ejemplo, cuando es un grupo de personas y alguna de ellas realiza un acto distinto, doy un ejemplo, dispara a una persona para determinar quién fue el que hizo eso, es muy importante el testigo para que identifique e individualice cuál de todas esas personas habría incurrido en ese delito adicional, digamos, que sería, por ejemplo, haber disparado y quizás causar algún daño físico a una persona en particular. Eso es lo que se llaman los testigos presenciales, pero también son muy importantes los testigos que puedan colaborar, digamos, con situaciones posteriores. Por ejemplo, que algún vecino de alguna de las personas partícipes señale alguna conducta que le llame la atención, que en el fondo sea una situación distinta a la que habitualmente el vecino tiene, y de esa manera se puede indagar viendo quiénes pueden haber participado en esto. O sea, en ese sentido, uno podría imaginar una colaboración amplia que permitiría determinar quiénes serían los partícipes, porque a veces son grupos muy cerrados, muy bien organizados, pero de repente estos pequeños detalles permiten a las policías determinar, agarrar la hebra hacia dónde llegar finalmente a determinar quiénes son los autores de estos delitos. Francisco, te queríamos agradecer en esta oportunidad por haber estado acá en Chilevisión Noticias junto a nosotros hablando de estos temas evidentemente muy importantes, así que un gusto por supuesto, y en otra oportunidad obviamente podemos estar conversando de nuevo. Francisco Aguirre, ex fiscal, muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Muchas gracias por el contacto, muy amable. Volvemos con más expedientes en Chilevisión Noticias para contarles de otro intento de robo millonario, esta vez en el aeropuerto Nuevo Pudahuel, semanas antes de que incluso fuera inaugurado. Los delincuentes intentaron llevarse una remesa de 11 millones de dólares que venía desde Miami, lo que fue impedido por un guardia quien apretó un botón de pánico. Los detalles exclusivos los vemos en el informe de los periodistas Fabián Acevedo y Jorge Molina. Historia hasta ahora no contada de un ataque que hace pocos meses pudo convertirse en un nuevo robo del siglo. Un asalto en el aeropuerto. Se sintió ruido de camioneta, venía llegando un avión, vio mucha gente bajarse de camioneta y corrieron al tiro a su cabina. Otra vez el aeropuerto de Santiago, siendo blanco de un preparado grupo de delincuentes que de madrugada esperaban que un avión proveniente desde Miami aterrizara. Que le dijeron: quédate tranquilo, epíteto, 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 porque cuando salgamos te vamos a dejar monedas o algo así, o te vamos a dar dinero. Así que ahí fue amarrado, pero él tenía un problema de discapacidad en una de sus manos. Plan que parecía repetir los robos millonarios anteriores. Sin embargo, un solo hombre es quien evitaría que más de 11 millones de dólares que llegaban al país fuese repartido entre 6, 10 o tal vez 20 sujetos, que incluso se caracterizaron pero no contaron con su inédita reacción pese a inmovilizarlo. Hermano, gente, atento, cierra, no te voy a poder abrir el portón, estoy amarrado, hermano, estoy amarrado. Estaban tan apretados que no podía mover. No se podía mover, y las piernas tampoco, porque me las pusieron aquí en los tobillos. Así estaba todo el roto. ¿Y acostado? Acostado. Debajo de la mesa. Debajo de la mesa. A nuestro guardia le faltaba la mano. Por lo tanto, cuando le amarraron, él zafó la mano. 7, portoncito urgente, weón. En camino, Francisco, en camino. Vamos con personas que ir para allá. Igual él es un héroe, porque me doy cuenta de la dimensión de lo que él pasó y de que pudo haber perdido la vida por algo que ni siquiera le pertenecía a él.
En febrero de este año es cuando se inauguró el nuevo aeropuerto Arturo Merino Benítez, sello vanguardista, el más moderno de Sudamérica, remodelación donde se destinaron más de 900 millones de dólares. Pero ¿quién diría que el monto de ese costo y mucho más? Eso es lo que delincuentes intentarían hacer suyos. Por estos días, todo vehículo que esté detenido observando la zona del terminal de carga, donde incluso puede apreciarse fácilmente el traslado de camiones de valores, es fiscalizado. Y es que las historias de los grandes asaltos ocurridos allí, en una cronología así se resumen. 2006, 992 millones de pesos, liderado por Claudio Cabrera Moreno, alias el Bambam. 2014, 6.000 millones de pesos, a la cabeza Francisco Morales Silva y Alexis Niñoles. 2020, 13.100 millones de pesos, Eloy Vara Sáez, acusado como autor material y también intelectual. Todo ha sido por medio de interceptación de remesas que vienen desde el extranjero. Después del robo del año 2014, la Dirección General de Aeronáutica Civil revisó todos sus procedimientos de seguridad y normativa inherente. Se dotó al personal de seguridad aeroportuaria de armamento, capacitándolos en su uso y en la respuesta ante la ocurrencia de hechos ilícitos. El aeropuerto es un elemento muy permeable por la delincuencia. A eso ¿Sigue no siendo permeable pese a los eventos que han...? Sigue siendo permeable. A ver, ¿qué nos vigilan? Cuando los cambios de rotación, cuando sale el guardia y entra el relevo. Cristian es jefe de la empresa de seguridad Ícaro, que durante las obras que se ejecutaron hasta el año pasado tenía la custodia del Espigón C. Al llegamos luego de que el equipo de investigación de Chilevisión Noticias tuviera acceso a un informe de la Fiscalía Occidente y que da cuenta de una investigación que se maneja en total reserva. De hecho, el fiscal que la encabeza es el mismo que ha indagado los dos últimos episodios, el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza. En el escrito tildado de confidencial se relata un robo con violencia e intimidación, con fecha 15 de diciembre de 2021, luego de que la Brigada Metropolitana Occidente de la PDI llegara al terminal aéreo a recoger la denuncia de un guardia de seguridad que fue intimidado por 6 sujetos caracterizados como trabajadores de la TAM. El objetivo era interceptar a la tripulación de un camión transportador de valores de la empresa Brinks, que a las 6:30 de la madrugada, desde la losa del terminal aéreo, según se especifica directamente, el Espigón 5C retiraba carga valorada proveniente desde Miami, una remesa de 11.2 millones de dólares, más de 9.000 millones de pesos chilenos, que figurarían como el cuarto episodio grave que vulneraba toda medida de seguridad y, peor aún, cuando el aeropuerto estaba a puertas de ser entregado con su nueva cara para el corte de cinta. Seis personas que querían ingresar, no sabíamos cuál era el motivo. ¿Ellos ya estaban en la losa cuando los detectan? Ellos estaban ya en la losa. Supimos posterior de que se trataba de un intento de robo a un avión con tanto dinero. Se nos dijo 800 millones o algo por ahí, que en esta altura habría sido otro tremendo dolor de cabeza, no solamente para las policías nacionales, sino que también para el Estado de Chile, perder esa cantidad de dinero. Y lo que sucedió aquella madrugada lo escuchará por primera vez por quien logró evitarlo. Para ponerlo en contexto, aterriza el avión del vuelo 501 de la TAM, portón número 7 de la calle Diego Barros Ortiz, donde, según cuentan, se acopiaban materiales de construcción. Ingresan los delincuentes caracterizados como personal de la TAM y portando chalecos reflectantes. 3 autos de alta cilindrada figuran en el ingreso. Quien vigila en una caseta es este guardia, que inmediatamente es amarrado, obligado a permanecer en silencio bajo una mesa. Su relato no deja de impactar. Hermano, urgente. Adentro cierra, no te voy a poder abrir el portón, estoy amarrado, hermano, estoy amarrado. Una reja súper precaria y árboles. ¿Cómo te dijeron? Que me quedara callado, que ellos venían por plata, nosotros venimos a salvarnos y venimos por harta plata. Y me pusieron como 14 amarras de esas de plástico, me agarraron así. ¿Ya? ¿Te dieron muchas vueltas del hilo? ¿Cómo fue eso? No, esas amarras que se ponen así, se tiran y se apretan, esas me pusieron. Y estuve alrededor de 45 minutos ahí maniatado, amenazándome todo el rato, que si sentía balazo adentro me iban a poner un balazo a mí igual.
A los 17 años es cuando Francisco perdió su mano derecha, trabajando en una fábrica de cecinas. Aquella noche estaba solo vigilando. Cuenta que le dieron un sinnúmero de golpes de pies y puños. Y es que abordarlo a él aparentemente era parte del plan, que les habría quitado el sueño por largo tiempo. En un momento, por causas que se desconocen, este guardia de seguridad queda solo en su caseta. Se quita las amarras y advierte lo que estaba ocurriendo, dando origen silenciosamente a un operativo. Y es que no contaba con armas, pero sí con una radio portátil. Esta radio tiene un sistema tecnológico que tiene una alarma que cuando uno dispara este botón se pone toda la pantalla de los supervisores y de una central que nosotros tenemos como empresa, donde se pone rojo. No se percataron de que a nuestro guardia le faltaba la mano. Por lo tanto, cuando le amarraron, él zafó la mano y pudo operar con la otra mano la radio y pedir ayuda inmediatamente a nuestro supervisor. ¿Y con este dedo? Sí, con este. Ahí logré tocar el botón y poder comunicarme porque no sabía cómo, porque igual me dolía tanto la mano que ya no la sentía. Ya no lo sentía, entonces logré tocarlo y cuando vi que la luz se prendió roja, pude hablar. Y que al frente, en una de las tantas etapas que teníamos a resguardo en ese momento, teníamos la PDI. El guardia de la PDI, cuando ve y escucha a través de la radio, ve el visor y ve que están llamando a urgencia y habla con el supervisor, le da la orden de avisar inmediatamente. Por lo tanto, se despliega todo el operativo de la PDI. PDI además se contacta con la gente de la DGAC y todos van hacia el lugar. Estoy allá, estoy llegando como en 2 minutos, tranquilo. CTR, atento CTR. CTR, tenéis presencia de la PDI afuera, ¿podéis mandarlo al portón 7? Atento, cierra, vamos con personal PDI para allá. Aquello habría provocado lo que el informe del fiscal Baeza no explica: el por qué los delincuentes abortaron misión y se dieron a la fuga, antes de poder conversar con el guardia que acabó salvando el dinero, destinado para cajeros automáticos. Llegamos donde su familia. Hablan de sus dificultades tras su accidente de conseguir trabajo. Su actuar hoy es considerado digno, dicen, de todo elogio. Los primeros años él no podía vestirse y trabajar poco y nada le dan trabajo, porque aquí en Chile somos así. Así yo creo que es importante para la justicia, podrían haberlo destacado mucho antes. Lo que pensábamos nosotros, pues cruel que lo diga, pero es lo que lo libró. Y pudo pedir ayuda porque él me decía, mamá, yo me veía mal ya, porque me veía que yo iba a perder mi vida porque era mucha gente. Para mí igual él es un héroe porque aparte de estar cuidando algo que no le pertenece, que no es propio, y entregar su vida por eso, doy gracias a Dios que está vivo. Que me gusta lo que hago. Estamos expuestos, todo guardia de seguridad está expuesto a que te pase esto. Y bueno, mi forma de pensar es que hay que afrontar. Si yo no afrontaba, yo no sirvo para esto. ¿Guardia hasta la muerte? Guardia hasta la muerte. Sí. Increíble relato, que más allá de contar a un millonario robo que no ocurrió, es como un hombre con solo una radio portátil y una sola mano terminó salvando tal cantidad de dinero. Plan que eso sí no puede dejar de llamarnos la atención. Generalmente se habla muy mal de los guardias, del retail, pero estos son otro tipo de guardias. Ya estamos hablando de otra calidad de trabajadores. Lo que más me preocupa, y yo me imagino que tú debe ser el objetivo de tu investigación, cómo estos delincuentes saben que había un avión con esas características. Si tú haces bien el recuento de lo que sucedió, los tipos atacaron cuando el avión ya estaba en cabezal, o sea, estaba deteniéndose. Claro. El informe al que tuvimos acceso revela 2 identidades que son blancos de investigación. No han sido detenidos y tampoco formalizados, por eso borramos sus rostros. Lo que se señala es que el equipo investigador tendría información de que integrantes de la banda que cometió el último atraco, el más millonario hasta ahora en las dependencias del aeropuerto, hablamos de los 13.100 millones de pesos, en las bodegas de Aerosan, habría querido volver a hacerlo. Se trata de uno de ellos que actualmente se encuentra con orden de detención en la operación de la PDI Sagrada Familia y que es identificado por su acento.
El otro sujeto no cuenta con antecedentes policiales, sería quien prestaría cobertura exterior, facilitando la llegada y huida de los blancos principales. Se trata de delincuentes que no dejan nada al azar, que cuentan con información privilegiada y que además se encuentran afinando detalles para perpetrar de manera efectiva el nuevo golpe. En relación al protocolo de transporte de valores, en la actualidad este contempla que sea permanentemente escoltado por personal de seguridad debidamente armado y además es vigilado permanentemente en todo su proceso a través de cámaras de seguridad. La Dirección General de Aeronáutica Civil asegura que hoy hay un sistema integral de seguridad para monitorear las diversas zonas del aeropuerto de Santiago, con tecnología de punta acompañado de patrullajes y fiscalizaciones, con protocolos ya definidos. Consultados por Chilevisión Noticias, aseguraron que ante el último propósito de los delincuentes, hubo presencia de personal aeroportuario que provocó un efecto disuasivo. ¿Intentaron probar la seguridad del nuevo aeropuerto? Es una de las tantas preguntas que quedarán por resolver. Lo cierto es que la alerta está dada, porque aparentemente los 13.000 millones robados anteriormente no fueron suficientes. De esta forma terminamos este capítulo de Expedientes en CHB Noticias. Agradecemos su sintonía y esperamos verlos en un nuevo capítulo con un caso que ha revolucionado la opinión pública. Síganos también en nuestras redes sociales de Chilevisión Noticias, en chbnoticias.cl y también en pluto.tv. Hasta la próxima.